Mucho antes de que los grandes imperios andinos dominaran el imaginario histórico, un sistema silencioso ya había transformado las montañas, los valles y las rutas del corazón de los Andes. No se impuso con conquistas espectaculares ni con relatos épicos transmitidos por vencedores posteriores. Se expandió mediante orden, planificación y una comprensión profunda del territorio. El pueblo wari no necesitó ser recordado por la fuerza, porque durante siglos su huella quedó inscrita en la forma misma del paisaje andino. Desde los altiplanos hasta las quebradas más remotas, surgieron centros administrativos, caminos rectilíneos y complejos arquitectónicos que no respondían al azar ni a la tradición local aislada. Cada estructura, cada eje, cada conexión obedecía a una lógica superior que reorganizaba regiones enteras. Allí donde antes existían comunidades dispersas, apareció un sistema capaz de coordinar producción, circulación y control territorial a gran escala. Nada de esto fue improvisado. Mientras otros pueblos aún dependían de alianzas frágiles o liderazgos efímeros, los wari desarrollaron una forma de poder que no necesitaba presencia constante de ejércitos. Su autoridad se expresaba en la disposición del espacio, en la estandarización de centros, en rutas que conectaban mundos distintos bajo un mismo orden. Era un dominio que se sentía, aunque no siempre se veía, y que transformó silenciosamente la manera en que los Andes funcionaban como un todo. Con el paso del tiempo, ese sistema quedó oculto bajo narrativas posteriores que privilegiaron imperios más recientes. Sin embargo, las piedras permanecieron, los caminos siguieron marcando direcciones y las estructuras continuaron revelando una verdad incómoda. Antes de los grandes imperios conocidos, ya existía un orden capaz de integrar territorios vastos y diversos. Un orden que anticipó formas de control que otros solo perfeccionarían siglos después. Esta es la historia del pueblo wari y del sistema olvidado que organizó los Andes antes de todos. Antes de continuar, si disfrutas contenido histórico profundo como este, considera suscribirte para no perder los próximos episodios. Comprender al pueblo wari exige abandonar la idea de imperios construidos únicamente por la conquista directa. Su expansión no se manifestó como una sucesión de batallas decisivas, ni como un dominio impuesto por la presencia permanente de ejércitos. Fue, ante todo, una reorganización profunda del espacio andino. Los wari entendieron que controlar el territorio significaba ordenar flujos, definir centros y establecer conexiones estables entre regiones muy distintas entre sí. En esa lógica, el paisaje dejó de ser un obstáculo y se convirtió en una herramienta política. Entre los siglos VII y X, en un escenario andino fragmentado por múltiples tradiciones locales, el sistema wari introdujo una nueva escala de organización. Surgieron centros administrativos planificados, arquitecturas estandarizadas y redes de caminos que no respondían a necesidades aisladas, sino a una visión regional coherente. Cada enclave cumplía una función específica dentro de un entramado mayor, permitiendo coordinar producción, redistribución y control sin depender de estructuras centralizadas visibles en todo momento. A diferencia de imperios posteriores, el poder wari no se concentró en una sola capital dominante que absorbiera todos los recursos. Se expresó a través de nodos distribuidos estratégicamente, conectados por rutas que atravesaban montañas, valles y zonas ecológicas diversas. Este modelo permitió integrar comunidades distintas bajo un mismo orden sin destruir completamente sus identidades locales. El control se ejercía más por presencia estructural que por coerción directa, lo que garantizaba estabilidad en regiones muy alejadas entre sí. Con el colapso del sistema wari, muchas de estas estructuras permanecieron activas o fueron reutilizadas por culturas posteriores. Sin embargo, su papel fundacional quedó diluido en la memoria histórica. Analizar hoy la expansión wari no es solo recuperar a un pueblo olvidado, sino entender cómo los Andes ya habían sido organizados como un espacio imperial mucho antes de los nombres más conocidos. Esta introducción marca el punto de partida para reconstruir ese sistema y comprender su verdadero alcance territorial. La expansión wari fue una reconfiguración silenciosa del espacio andino. No se impuso mediante conquistas militares masivas ni invasiones fulminantes, sino a través de una red de caminos, centros de administración y arquitectura monumental. En una época donde la fragmentación era la norma, los wari vieron el territorio no como algo a ser conquistado, sino como una red que necesitaba ser conectada y organizada.
El control territorial se manifestó en la creación de enclaves estratégicos, donde el orden y la circulación de recursos definían la fuerza imperial. En el corazón de su expansión, los Wari construyeron plazas rectilíneas, caminos que cruzaban montañas y grandes almacenes que permitían la redistribución de bienes. Estos elementos no eran solo funcionales, sino también rituales. Su disposición geométrica y el uso de símbolos estandarizados eran la clave para unificar diversas culturas y regiones bajo una misma estructura. Cada elemento del paisaje, desde los caminos hasta los centros de poder, estaba cuidadosamente planeado para reflejar el orden sagrado y administrativo que los Wari impusieron. El territorio Wari era vasto, pero no se extendía de manera descontrolada. Más bien, sus dominios se definieron por una red de puntos estratégicos distribuidos, de manera que conectaban las zonas productivas con los nodos de poder. Las ciudades Wari, aunque menos conocidas que otras civilizaciones andinas, fueron el motor económico y organizacional de la región. No se trataba solo de controlar pueblos, sino de gestionar flujos de recursos, información y personas. En ese sentido, Wari no era solo un imperio territorial, sino también un sistema de organización social, con estructuras adaptadas a diferentes realidades locales. A medida que avanzaba su expansión, los Wari enfrentaron varios desafíos. Los pueblos locales, que hasta entonces habían estado organizados de manera más dispersa y autónoma, debían integrarse a este nuevo sistema. Para muchos, esto significaba perder parte de su independencia. Pero la organización Wari ofrecía un tipo de seguridad y prosperidad que las pequeñas comunidades no podían igualar por sí solas. A través de la imposición gradual de un sistema administrativo estandarizado, los Wari lograron integrar sin destruir. Cada enclave conservaba su identidad local, pero su funcionamiento estaba regido por las normas del sistema Wari. La creación de una infraestructura de caminos conectó la costa con las zonas altas. A través de estos caminos no solo se desplazaban bienes, sino también ideas y estrategias. El uso de caminos rectos y geométricamente alineados no solo respondía a necesidades prácticas de transporte, sino que tenía un componente simbólico. Al seguir estas rutas, las comunidades no solo conectaban espacios geográficos, sino también espacios sociales y espirituales. La geografía se convirtió en un lenguaje de poder, un código de control territorial inscrito en el propio suelo andino. En las zonas altas, los Wari implementaron una serie de puestos administrativos construidos sobre terrazas agrícolas que permitían la producción masiva de cultivos. Este modelo no solo aseguraba autarquía dentro de los dominios Wari, sino que también promovía una forma de interdependencia que unificaba diferentes regiones. Los alimentos y recursos eran distribuidos de manera organizada, lo que permitía a los Wari mantener el control sin necesidad de una presencia constante y militarizada. El comercio, manejado por una red de mercados locales y puestos de distribución, fue otro pilar esencial de la expansión Wari. A través de canales comerciales que conectaban a las costas con el interior, los Wari no solo trajeron bienes, sino también tecnologías, conocimientos agrícolas y capacidades constructivas que transformaron las regiones bajo su control. La circulación de bienes y personas era un elemento central en el sistema de control. El movimiento estaba regulado, pero permitía una flexibilidad controlada que no sofocaba las identidades locales. El poder Wari no dependía solo de la organización territorial, sino también de la cohesión cultural. A través de sus símbolos, sus patrones geométricos y sus creencias, los Wari crearon un lenguaje visual común que conectaba a los pueblos del imperio. Estos símbolos no solo eran estéticos, eran herramientas de control que unificaban las prácticas rituales y organizacionales, haciendo que los pueblos se sintieran parte de una gran comunidad que trascendía las fronteras locales. Esta cohesión fue, sin duda, una de las claves de su éxito. Sin embargo, a pesar de su organización impecable y su red de control, el sistema Wari no logró sobrevivir para siempre. Los mismos caminos que habían conectado a la costa, los valles y las altiplanicies de los Andes comenzaron a perderse, y sus centros administrativos fueron lentamente abandonados. Lo que los Wari habían construido, aunque no en vano, fue engullido por el paso del tiempo y la expansión de imperios más grandes. Sin embargo, su legado sigue siendo una clave fundamental para comprender la organización territorial de los Andes. En este capítulo, hemos visto cómo los Wari, sin ser un imperio expansivo en el sentido clásico, crearon un sistema de organización territorial que sobrevivió a su propio tiempo y que sigue siendo un misterio oculto bajo las montañas andinas. La huella de los Wari está inscrita en el suelo mismo, un recordatorio de que,
Antes de los grandes imperios, existió un orden silenciado que definió la forma en que los Andes fueron entendidos. Cuando los Wari comenzaron su expansión hacia el sur, hacia el Valle de Arequipa y otras zonas del sur andino, la resistencia local era inminente. Si bien las primeras etapas de su sistema se caracterizaron por la construcción de caminos, puestos de control y administración eficiente, había territorios que resistían el proceso de unificación. Las comunidades de los valles y las montañas, con sus propios sistemas de organización, veían con recelo la llegada de un poder tan estructurado, pero tan distante de sus costumbres. La expansión Wari no fue una conquista violenta, sino una reorganización de la vida cotidiana. Se trataba de imponer un sistema de gestión territorial que conectaba a todos los pueblos bajo un mismo orden. Sin embargo, este proceso de integración requería tiempo. Muchos pueblos no estaban dispuestos a someterse tan fácilmente. Algunos aceptaron las nuevas formas de gobierno por conveniencia, buscando los beneficios de un sistema más estable. Otros se rebelaron, viendo en los Wari una amenaza a su autonomía. A pesar de la resistencia, los Wari no utilizaron una fuerza militar convencional. Optaron por estrategias más sutiles. La construcción de centros de intercambio comercial fue uno de los métodos más efectivos para lograr la integración. Al establecer mercados que facilitaban el intercambio de productos, bienes de lujo y tecnología, los Wari ganaron terreno sin necesidad de batallas campales. Su control sobre el comercio permitió que pueblos dispersos, que nunca antes habían estado conectados, comenzaran a interrelacionarse. La logística jugó un papel crucial en este proceso. Los Wari diseñaron redes de caminos y puentes colgantes que conectaban sus centros administrativos. La construcción de estos caminos no solo facilitaba el movimiento de mercancías, sino que también representaba un símbolo de la eficiencia del sistema Wari. En la práctica, los caminos servían tanto para el transporte como para el control social. Los puntos de despacho de alimentos y recursos no solo respondían a necesidades económicas, sino que también eran puntos de supervisión y coordinación que unificaban el imperio. Mientras los Wari expandían su territorio, sus territorios internos también pasaron por una reorganización profunda. Los puestos de administración en la región de Ayacucho comenzaron a incluir nuevas funciones. No solo se trataba de controlar el flujo de recursos, sino de mantener el orden dentro de comunidades que hasta ese momento habían sido autónomas. La construcción de nodos urbanos con arquitectura imponente y de gran escala permitió que las regiones que alguna vez fueron aisladas se convirtieran en piezas activas dentro del sistema Wari. La adaptación cultural fue otra de las claves del sistema Wari. A pesar de imponer una organización que alteraba profundamente las estructuras sociales y culturales de las comunidades locales, los Wari fueron inteligentes en permitir que las religiones locales, las costumbres y los rituales coexistieran dentro de un marco común. Se trataba de una inclusión estratégica. Las creencias y valores locales fueron absorbidos por el sistema Wari, que los adaptó a su propio orden político y social. Este enfoque permitió que los Wari no solo se impusieran como una estructura administrativa, sino como un tejido cultural. Algunos pueblos, como los Aymara, se mostraron más receptivos a este modelo, mientras que otros, como los Chanca o los cusqueños, vieron con desconfianza la centralización de poder. Las tensiones aumentaron cuando los Wari comenzaron a mover más recursos, como los metales preciosos y el oro, que enriquecieron aún más al imperio. Sin embargo, los Wari no respondieron con agresión directa. En lugar de eso, tomaron decisiones diplomáticas que involucraban la creación de alianzas estratégicas. El intercambio cultural y comercial pasó a ser el medio para asegurar la lealtad sin necesidad de grandes batallas. Por otro lado, la expansión hacia el norte también estuvo marcada por la competencia con otros pueblos andinos. Los tiahuanacos, que habían sido un referente en la región, ya estaban establecidos en gran parte del altiplano y veían con recelo el ascenso Wari. Sin embargo, los Wari no buscaron enfrentamientos directos. En cambio, buscaron adaptar sus métodos de gestión para integrar a los pueblos del sur y las comunidades costeras, dejando a las culturas del altiplano con suficiente autonomía para que no se sintieran amenazadas. El declive de los tiahuanacos a principios del siglo XI dejó un vacío de poder que los Wari supieron aprovechar. El colapso de este imperio no dejó a los Wari como los únicos actores en la región, pero les permitió reorganizar los territorios cercanos para expandir sus dominios de forma aún más efectiva. Sin embargo, las tensiones y rivalidades con los pueblos cercanos no desaparecieron. Los Chimú, por ejemplo, comenzaron a tomar fuerza en el litoral norte,
lo que provocó nuevas reconfiguraciones políticas en los Andes. Para finales del siglo XI, los Wari ya habían convertido su red de caminos y centros en una infraestructura imperial avanzada que abarcaba la mayor parte del centro-sur de los Andes. Sin embargo, a pesar de su éxito en la integración y el control territorial, el declive del imperio comenzó a gestarse cuando la red de caminos comenzó a volverse insostenible. Las crisis internas, las dificultades en el comercio y los conflictos con otros pueblos, como los Chanca y los Incas, comenzaron a fraguar la caída del sistema Wari. Al final, el sistema Wari no fue destruido por fuerzas externas, sino que fue incapaz de mantener su estructura ante un escenario cambiante. Sin embargo, su legado sigue vivo en las ruinas, en los campos agrícolas, en los caminos que un día conectaron centros de poder y en la memoria cultural de las civilizaciones que ocuparon las tierras que los Wari dejaron atrás. Aunque su imperio no perduró, su modelo de organización territorial influiría en las generaciones futuras que caminarían por esos mismos caminos. En el centro del sistema Wari no se encontraba un solo palacio, ni una figura suprema visible, sino una arquitectura del poder distribuida a lo largo del territorio. A diferencia de imperios posteriores, donde la capital concentraba autoridad absoluta, los Wari diseñaron un modelo en el que múltiples centros cumplían funciones complementarias. Esta lógica permitía gobernar regiones distantes sin depender de una presencia constante, convirtiendo al espacio construido en el principal instrumento de control. La ciudad de Wari, en el actual Ayacucho, funcionaba como núcleo ideológico y administrativo del sistema. No era solo un asentamiento urbano, sino un laboratorio de orden donde se definían patrones arquitectónicos, símbolos rituales y modelos de organización que luego se replicaban en otros territorios. Desde allí se irradiaba una visión coherente del poder, que no necesitaba imponerse por la fuerza, porque se manifestaba en la regularidad del diseño y en la previsibilidad de sus estructuras. Los centros Wari no surgían de manera espontánea. Cada uno era ubicado estratégicamente en relación con rutas, zonas agrícolas y puntos de control natural. Su diseño respondía a una lógica estandarizada: recintos rectangulares, muros largos, patios internos y accesos controlados. Esta arquitectura no buscaba monumentalidad estética, sino funcionalidad administrativa. Cada espacio estaba pensado para regular flujos, almacenar recursos y organizar actividades colectivas bajo una autoridad reconocible. La estandarización arquitectónica tenía un efecto profundo en las comunidades locales. Al ingresar en un espacio Wari, los habitantes reconocían inmediatamente una forma de orden distinta a la tradicional. Los muros rectos, las plazas cerradas y los accesos definidos imponían una nueva manera de circular y reunirse. El poder no se proclamaba, se experimentaba. La arquitectura transformaba la conducta cotidiana y reforzaba la sensación de pertenecer a un sistema mayor. Este modelo también permitió integrar regiones con condiciones ecológicas muy diferentes. En los valles costeros, los centros Wari se adaptaban al entorno árido. En las zonas altas se ajustaban al clima extremo. En las regiones intermedias se convertían en puntos de articulación entre mundos distintos. A pesar de estas adaptaciones, el lenguaje arquitectónico permanecía reconocible, creando una identidad visual común que unificaba el territorio sin borrar completamente las particularidades locales. El control del almacenamiento fue otro pilar esencial del sistema. Los Wari construyeron grandes depósitos donde se acumulaban alimentos, textiles y otros bienes estratégicos. Estos espacios permitían regular el acceso a recursos en momentos de escasez o abundancia, fortaleciendo la dependencia de las comunidades hacia la estructura central. La redistribución no era solo una función económica, sino una herramienta política que consolidaba lealtades y garantizaba estabilidad. Junto a la administración material, el sistema Wari incorporó una dimensión simbólica poderosa. Los motivos geométricos presentes en textiles, cerámicas y muros no eran simples decoraciones. Funcionaban como marcadores de identidad, señales visibles de pertenencia al orden Wari. Estos símbolos circulaban junto con los bienes y las personas, reforzando la cohesión cultural en regiones separadas por grandes distancias. A diferencia de sistemas más rígidos, los Wari comprendieron la necesidad de flexibilidad. En lugar de imponer una homogeneización total, permitieron que las élites locales participaran del sistema, siempre que adoptaran sus estructuras y normas básicas. Esta estrategia reducía resistencias y facilitaba la integración gradual.
El poder se ejercía más por absorción que por eliminación, creando una red de autoridades interconectadas. Sin embargo, esta complejidad también implicaba riesgos. El funcionamiento del sistema dependía de la coordinación constante entre centros, rutas y comunidades. Cualquier interrupción prolongada en las redes de circulación podía afectar el equilibrio general. El éxito del modelo Wari estaba ligado a su capacidad para mantener el flujo de recursos, información y símbolos sin fracturas significativas. Este capítulo revela que el verdadero corazón del poder Wari no residía en la guerra ni en la dominación directa, sino en la capacidad de diseñar un espacio que gobernaba por sí mismo. A través de arquitectura, estandarización y simbolismo, los Wari construyeron un sistema que transformó los Andes en un territorio organizado mucho antes de que otros imperios heredaran y adaptaran esas mismas estructuras. La expansión Wari no puede comprenderse sin observar el papel central que desempeñaron las rutas de circulación. Antes de que los caminos imperiales posteriores dominaran el imaginario andino, los Wari ya habían concebido una red que conectaba regiones lejanas bajo una misma lógica de movimiento. Estos caminos no surgieron como simples senderos de tránsito, sino como ejes estructurales del sistema diseñados para integrar producción, administración y control territorial. A diferencia de rutas locales, los caminos Wari mostraban una intencionalidad clara. Eran rectos siempre que el terreno lo permitía, atravesaban zonas difíciles y conectaban centros clave sin desviaciones innecesarias. Esta geometría no respondía solo a eficiencia práctica, sino a una concepción del espacio como algo que debía ser ordenado. Caminar por un camino Wari implicaba desplazarse dentro de una estructura pensada, donde cada tramo formaba parte de un diseño mayor. La construcción de estas rutas exigió un conocimiento profundo del territorio. Los Wari identificaron pasos naturales, quebradas, altiplanos y corredores ecológicos que permitían atravesar los Andes sin romper la continuidad del sistema. En lugar de evitar las montañas, las incorporaron como elementos del trayecto. El paisaje no era un obstáculo a vencer, sino un componente que debía ser interpretado y utilizado con precisión. A lo largo de estas rutas, surgieron puestos de control y apoyo, ubicados estratégicamente para regular el flujo de personas y bienes. Estos enclaves no eran fortificaciones militares en el sentido clásico, sino espacios administrativos donde se supervisaba el tránsito, se almacenaban recursos y se coordinaban desplazamientos. Su presencia garantizaba que el movimiento dentro del territorio Wari permaneciera bajo vigilancia constante sin necesidad de una fuerza armada visible. La circulación de bienes fue uno de los principales objetivos de esta red. Alimentos, textiles, cerámicas y materias primas se desplazaban entre regiones ecológicamente complementarias. Las zonas agrícolas abastecían a áreas más áridas. Los valles costeros intercambiaban productos con las tierras altas. Los centros administrativos redistribuían recursos según las necesidades del sistema. Esta economía de circulación permitió sostener poblaciones grandes y centros especializados en lugares donde la autosuficiencia no era posible. Pero no solo se movían objetos. Las rutas Wari también facilitaron la circulación de personas, ideas y símbolos. Funcionarios, especialistas rituales y artesanos viajaban entre centros, asegurando la uniformidad administrativa y cultural. Este movimiento constante reforzaba la identidad del sistema, haciendo que incluso comunidades lejanas se reconocieran como parte de una misma estructura territorial. El control del tiempo fue tan importante como el control del espacio. Los Wari planificaron desplazamientos en función de ciclos agrícolas, estaciones y ritmos rituales. La red de caminos permitía anticipar escaseces, responder a desequilibrios y coordinar acciones a escala regional. Esta capacidad de previsión distinguió al sistema Wari de organizaciones más fragmentadas, que dependían de respuestas locales e inmediatas. La logística Wari también cumplía una función política. Al regular quién podía moverse, cuándo y con qué recursos, el sistema establecía jerarquías y dependencias. El acceso a ciertos caminos o centros implicaba pertenecer a una red controlada. De este modo, la circulación se convertía en una herramienta de integración y al mismo tiempo de exclusión selectiva. Sin embargo, mantener esta red exigía un equilibrio delicado. El deterioro de un tramo, el abandono de un puesto o la ruptura de una conexión podía afectar regiones enteras. La fortaleza del sistema Wari residía en su interconexión, pero esa misma interdependencia lo hacía vulnerable a cambios climáticos,
tensiones internas o transformaciones sociales prolongadas. Este capítulo muestra que los caminos Wari no fueron simples antecedentes de rutas posteriores, sino la columna vertebral de un orden territorial complejo. A través de circulación planificada, logística eficiente y control del movimiento, los Wari lograron integrar los Andes en un sistema funcional mucho antes de que otros imperios heredaran y ampliaran estas mismas ideas de dominio espacial. El poder Wari no se sostuvo únicamente mediante arquitectura, rutas y administración. Su verdadera solidez residió en un sistema simbólico compartido, capaz de unificar territorios extensos sin recurrir a la imposición constante. Los Wari comprendieron que ningún orden territorial podía mantenerse solo con estructuras físicas. Necesitaba una cosmovisión común que diera sentido al dominio y legitimara la autoridad del sistema. Los motivos geométricos que aparecen en textiles, cerámicas y muros Wari no fueron decorativos. Cada forma, cada repetición y cada simetría transmitían una lógica de orden que reflejaba la organización del territorio. Estos diseños funcionaban como un lenguaje visual reconocible, capaz de comunicar pertenencia incluso a grandes distancias. Allí donde aparecía este patrón, el sistema Wari estaba presente. La estandarización simbólica permitió integrar comunidades con tradiciones muy distintas. En lugar de eliminar creencias locales, los Wari incorporaron elementos rituales regionales dentro de un marco mayor. De este modo, los símbolos Wari no reemplazaban identidades previas, sino que las reorganizaban bajo una narrativa compartida. El resultado fue una cohesión cultural que no dependía de una sola divinidad ni de un culto centralizado. Los espacios rituales jugaron un papel decisivo en esta integración. Dentro de los centros administrativos existían áreas destinadas a ceremonias colectivas que reforzaban la pertenencia al sistema. Estos rituales no eran espectáculos aislados, sino actos cuidadosamente sincronizados con el calendario agrícola y las dinámicas de redistribución. Participar en ellos implicaba aceptar el orden Wari como parte de la vida cotidiana. El control de la producción artesanal también tuvo una dimensión simbólica. Textiles de alta calidad, cerámicas finamente elaboradas y objetos rituales circulaban entre regiones como bienes de prestigio. Su distribución estaba regulada, lo que reforzaba jerarquías y alianzas. Poseer un objeto Wari no era solo una señal de estatus, sino una prueba tangible de conexión con el sistema imperial. La movilidad de especialistas rituales contribuyó a reforzar esta cohesión. Sacerdotes, artesanos y funcionarios se desplazaban entre centros, asegurando que los símbolos, prácticas y normas se mantuvieran consistentes. Esta circulación evitaba que las tradiciones locales se aislaran y garantizaba una interpretación común del orden Wari en todo el territorio. El paisaje mismo fue incorporado al sistema simbólico. Montañas, valles y rutas adquirieron significados rituales al ser integrados en la red Wari. El territorio dejó de ser un conjunto de espacios naturales para convertirse en un mapa cargado de sentido, donde cada recorrido reforzaba la relación entre comunidad, sistema y entorno. Este uso simbólico del espacio también fortalecía la autoridad política. Al vincular el orden territorial con el equilibrio cósmico y social, los Wari legitimaban su dominio sin necesidad de coerción permanente. Desafiar el sistema no implicaba solo una ruptura política, sino un desequilibrio del orden compartido, lo que reducía las posibilidades de resistencia abierta. Sin embargo, esta cohesión dependía de la continuidad del sistema. Cuando las redes de circulación comenzaron a fragmentarse y los centros administrativos perdieron su capacidad de coordinación, los símbolos también empezaron a perder fuerza. Sin el respaldo material y logístico, el lenguaje ritual dejó de unificar regiones distantes con la misma eficacia. Este capítulo revela que el poder Wari fue, en gran medida, un poder cultural profundamente estructurado. A través de símbolos, rituales y prácticas compartidas, los Wari lograron sostener un orden territorial complejo durante siglos. Su legado demuestra que la organización de los Andes no fue solo una cuestión de fuerza o ingeniería, sino de significado, identidad y memoria colectiva. A medida que el sistema Wari alcanzó su máxima extensión, comenzaron a aparecer tensiones internas que no eran visibles desde el exterior. La misma complejidad que había permitido integrar regiones diversas bajo un solo orden, empezó a exigir un nivel de coordinación cada vez más difícil de sostener, de no me y no me shamu. Gobernar un territorio tan amplio sin una autoridad central omnipresente
requería que todas las partes del sistema funcionaran de manera sincronizada y cualquier desequilibrio podía propagarse con rapidez. Uno de los primeros signos de desgaste fue la presión sobre las redes de circulación. Los caminos, puestos de control y centros de almacenamiento dependían de un mantenimiento constante. Cambios climáticos prolongados, variaciones en los ciclos agrícolas o alteraciones en la disponibilidad de mano de obra afectaban directamente la capacidad del sistema para redistribuir recursos. Cuando el flujo se ralentizaba, la estabilidad de regiones enteras quedaba comprometida. Las comunidades locales, que durante generaciones habían aceptado el orden Wari por los beneficios que ofrecía, comenzaron a experimentar tensiones nuevas. En algunos territorios, la redistribución dejó de ser suficiente para compensar las obligaciones impuestas por el sistema. Esto no generó rebeliones inmediatas, pero sí una erosión gradual de la lealtad, especialmente en zonas periféricas donde la presencia administrativa era menos constante. El papel de las élites locales también se volvió más complejo. Estas autoridades intermedias eran fundamentales para el funcionamiento del sistema, pero su fidelidad dependía del equilibrio entre autonomía y control. A medida que el sistema enfrentaba dificultades, algunas élites comenzaron a priorizar intereses regionales sobre la cohesión general. Esta fragmentación no fue abrupta, sino progresiva, y debilitó la capacidad de respuesta coordinada del poder Wari. En paralelo, surgieron nuevas dinámicas entre pueblos vecinos que no formaban parte directa del sistema. Algunas comunidades aprovecharon la disminución de la influencia Wari para reafirmar su autonomía o expandir su control sobre territorios disputados. La red que antes imponía orden empezó a encontrar espacios donde su autoridad ya no era incuestionable, especialmente en zonas fronterizas. El impacto simbólico de estas tensiones fue tan importante como el material. Los rituales compartidos y los símbolos que habían unificado regiones comenzaron a perder eficacia cuando el sistema dejó de garantizar estabilidad. Sin el respaldo de una redistribución efectiva y de una presencia administrativa funcional, el lenguaje simbólico perdió parte de su poder integrador. El orden ya no se sentía inevitable. Los centros administrativos, que habían sido nodos de coordinación, empezaron a mostrar signos de abandono parcial. Algunos continuaron funcionando, pero con menos alcance. Otros fueron reutilizados con fines locales, desconectados de la red original. Esta transformación del espacio construido reflejaba un cambio más profundo. El sistema ya no operaba como una totalidad coherente. A pesar de estos problemas, el sistema Wari no colapsó de inmediato. Durante un tiempo considerable, coexistieron zonas plenamente integradas con regiones donde el control era más tenue. Esta etapa intermedia demuestra que el desgaste no fue producto de una crisis única, sino de una acumulación de tensiones que afectaron de manera desigual al territorio. La pérdida de cohesión también abrió la puerta a reinterpretaciones del legado Wari. Comunidades locales adaptaron elementos arquitectónicos, rituales y administrativos a nuevas realidades políticas. El sistema no desapareció por completo. Se fragmentó en múltiples expresiones regionales que conservaron parte de su estructura original, aunque ya sin una coordinación central. Este capítulo muestra que el inicio del declive Wari no fue un derrumbe repentino, sino un proceso de desarticulación progresiva. El mismo modelo que había permitido organizar los Andes a gran escala comenzó a transformarse bajo el peso de sus propias exigencias. Comprender esta fase es clave para entender cómo un sistema tan avanzado pudo desaparecer sin dejar un vacío inmediato, preparando el escenario para nuevas configuraciones de poder en el mundo andino. Cuando el sistema Wari dejó de funcionar como una red integrada, los Andes no quedaron sumidos en el vacío. Lo que ocurrió fue una reconfiguración profunda del poder, donde los elementos Wari no desaparecieron, sino que fueron absorbidos, reinterpretados y reutilizados por nuevas entidades regionales. El colapso no significó olvido inmediato, sino transformación silenciosa. Las piedras permanecieron, los caminos siguieron marcando trayectorias y la lógica del orden territorial continuó influyendo en quienes ocuparon esos espacios. Tras la fragmentación del sistema, surgieron poderes locales que heredaron infraestructuras Wari y las adaptaron a sus propias necesidades. Centros administrativos se convirtieron en núcleos regionales. Rutas de circulación pasaron a servir redes más reducidas. Los almacenes fueron reutilizados por comunidades que ya no respondían a una autoridad suprarregional. Esta reutilización demuestra que el sistema Wari había logrado algo excepcional.
crear estructuras tan funcionales que sobrevivieron a su propia desaparición política. El legado más duradero del mundo wari fue su concepción del territorio como un espacio organizado, no como una suma de comunidades aisladas. Incluso sin un poder central, las regiones que habían formado parte del sistema conservaron una memoria práctica de cómo coordinar producción, circulación y autoridad. Esta herencia estructural influyó directamente en la manera en que los Andes serían gobernados en los siglos posteriores. En este contexto, los imperios que surgieron después no partieron de cero. Encontraron caminos ya trazados, centros estratégicamente ubicados y paisajes transformados por siglos de planificación previa. El mundo andino ya había sido pensado como un sistema antes de que nuevas entidades políticas intentaran unificarlo nuevamente. La diferencia no estuvo en la idea de control territorial, sino en la escala y en los métodos utilizados para imponerlo. La comparación con imperios posteriores revela una verdad incómoda. Muchas de las soluciones atribuidas a culturas más conocidas tienen precedentes claros en el sistema wari. La estandarización arquitectónica, la administración distribuida y la integración de múltiples zonas ecológicas no fueron innovaciones aisladas, sino adaptaciones de un modelo ya probado. Reconocer esto no resta mérito a los imperios posteriores, pero devuelve a los wari el lugar que les corresponde en la historia andina. A pesar de su importancia, la memoria wari quedó relegada en los relatos dominantes. La ausencia de una continuidad política directa y la falta de crónicas escritas contribuyeron a su invisibilización. Sin embargo, el registro arqueológico ha demostrado que su influencia fue profunda y duradera. Cada excavación, cada análisis de patrones arquitectónicos y cada estudio de rutas antiguas refuerza la idea de que los wari no fueron un episodio marginal, sino un pilar estructural del mundo andino. La recuperación de esta historia no es solo un ejercicio académico. Implica replantear la narrativa sobre cómo se construyó el poder en los Andes. Durante mucho tiempo, la historia se contó desde el final del proceso, ignorando las capas anteriores. El caso wari obliga a mirar más atrás y reconocer que la organización imperial en los Andes fue el resultado de una evolución larga y compleja. Este reconocimiento también tiene implicaciones culturales contemporáneas. Para muchas comunidades andinas, los vestigios wari no son simples ruinas, sino parte de un paisaje vivido y heredado. Comprender el alcance de este sistema permite reconectar el presente con un pasado que fue deliberadamente ordenado, planificado y sostenido durante siglos. El sistema wari demostró que el poder no siempre necesita imponerse de manera visible para ser efectivo. Su fortaleza residió en la capacidad de crear estructuras que funcionaban incluso sin supervisión constante. Esta forma de dominio, basada en diseño y previsión, dejó una marca más profunda que muchas conquistas militares efímeras. Así, al final de este recorrido, queda claro que el pueblo wari no fue simplemente antes de todos en un sentido cronológico. Fue antes en la forma de pensar el territorio, en la capacidad de organizar la diversidad y en la construcción de un orden que trascendió su propio tiempo. Comprender su legado es entender que la historia andina no comenzó con los grandes imperios conocidos, sino con sistemas silenciosos que hicieron posible todo lo que vino después. La historia del pueblo wari revela que la organización imperial en los Andes no comenzó con los nombres más conocidos, sino con un sistema silencioso que transformó el territorio desde sus cimientos. A través de arquitectura estandarizada, rutas planificadas, administración distribuida y una poderosa cohesión simbólica, los wari lograron integrar regiones diversas sin recurrir a la conquista permanente. Su dominio se expresó en la forma de los caminos, en la disposición de los centros y en la manera en que las comunidades se relacionaron con el espacio. Aunque el sistema se fragmentó con el tiempo, sus estructuras continuaron influyendo en las configuraciones políticas posteriores, demostrando que su legado trascendió su existencia como entidad unificada. Reconocer a los wari no es solo recuperar un capítulo olvidado, sino comprender cómo los Andes ya habían sido pensados como un espacio organizado mucho antes de los grandes imperios posteriores. Su modelo de control territorial, basado en previsión y diseño, estableció una base sobre la cual otros construirían. Al devolver a los wari su lugar en la historia, se reordena también la narrativa del poder andino, revelando que antes de las conquistas visibles, existieron sistemas profundos capaces de sostener un orden duradero.